Muy buenos días con todos, les saluda su profesor José Bertrán. Bienvenidos aquí a su academia AdPrevi, la mejor academia preuniversitaria exclusiva para la Universidad Nacional Federico Villarreal. ¿Bien? Vamos a hablar acerca de los precursores. Primero hablamos de precursores y próceres y precursores. ¿Bien? Acá lo tengo. Bien. Hablemos de precursores. Bien, voy a compartir pantalla. Ahí está. Bien. Muy bien, chicos, vamos a dar inicio a la clase. Sean todos bienvenidos. Mi nombre es José Bertrán y estoy a cargo del curso de Historia del Perú. Bien, bien, vamos a hablar aquí de los precursores de la independencia. Bien, ¿cuándo ocurre, cuándo aparecen estos señores muy importantes en la historia del Perú? Vamos a ver acá. Ahí está. Podemos comenzar hablando de los precursores. Son personajes intelectuales que apoyaron la gestión emancipadora promoviendo las ideas patriotas, haciendo sentir su voz y su acción, reclamando justicia, reformas o separación de la dominación española. Prepararon el terreno para la llegada de las corrientes libertadoras, ya sea conspirando, escribiendo o directamente luchando contra el dominio español. Expresaron sus ideas en el Mercurio peruano y la sociedad amantes del país, sentando las bases de la nación peruana al desempeñarse en cargos políticos o institucionales en el inicio de la República. Bien, chicos, ¿quiénes son estos precursores? Luego vamos a ver quiénes son los próceres. ¿Quiénes son estas personas que van a dar inicio, dar inicio a la independencia del Perú? Son aquellos personajes que van a hablar, van a fomentar las ideas de libertad, ideas de ir contra las monarquías absolutistas. ¿Bien? Y chicos, ¿quiénes serían estos personajes? Eh, Dentro de la sociedad peruana, del tiempo del virreinato, habían clases sociales, ¿no? Habían blancos españoles, habían blancos peruanos o criollos, mestizos, ¿no? Eran producto del mestizaje entre el indio y el español, o la india y el español. Habían negros, esclavos y obviamente la mayoría de la población de origen nativo o indio. Bien, normalmente la gran mayoría de precursores que buscan la independencia del Perú y romper relaciones con la corona española no van a ser los indios, los nativos. En su gran mayoría, como vamos a ver ahora, van a ser criollos, van a ser mestizos, no nativos. Sí van a haber personajes indios, no nativos, pero en su mayoría son criollos. Son personas que tienen un origen español, pero que ya no quieren servir a la corona española, quieren ser sus propios, como dicen ahora, sus propios líderes, ¿no? No quieren trabajar para otros, quieren trabajar para sí mismos. Entonces, vamos a ver que la independencia del Perú lo va a hacer un grupo reducido de personas, no va a ser toda la población, porque la población no era consciente de lo que era ser libre, ser colonia, no ser colonia, ser esclavo. Ellos no tenían conciencia de eso. Entonces, no podemos asegurar que la independencia del Perú era algo que todos deseaban, porque eso sería mentir. Los peruanos no deseaban la independencia porque no sabían qué era la independencia. Muchos nacieron pobres y pensaron que seguirían pobres toda su vida. Muchos nacieron eh, como un campesino más y con la independencia o sin independencia seguirían siendo campesinos. No iba a cambiar absolutamente nada. A los que sí le iba a cambiar la vida, obviamente, sería a los criollos, aquellos que tenían cierto grado educativo y sabían cómo hacer negocios, sabían que el pagar impuestos a la corona perjudicaba sus ganancias. Entonces, esta independencia es promovida por un pequeño grupo, un muy pequeño grupo de criollos mestizos, y por ahí uno que otro indio, nativo, ¿no?
Vamos a conocer a cada uno de ellos quiénes son y qué fue lo importante que hicieron. Hoy en día todos estamos orgullosos, ¿no?, de nuestra independencia, pero vamos a ver quiénes lo hicieron realmente. Si fueron todos los peruanos o solamente un manojo de personas. Si es un pequeño manojo de personas, eso va a poder explicar el por qué los problemas que tuvimos luego como república, como país. Nuestro Perú, nuestro país, ha tenido muchos problemas a lo largo de toda su historia como república. Es más, mientras que hubo un virreinato con el Tahuantinsuyo, no fue mucho mejor. El periodo más oscuro ha sido incluso la república. Hoy en día, de repente, ya como ya pasaron 200 años, como que el Perú ya ha ido mejorando como nación, ya como que tiene una idea de país, algo que no había al inicio de la república. Bien, ahora, ¿quiénes son estos precursores? Vemos acá a Hipólito Unanue. Hipólito Unanue, él trabajó por muchos años para los virreyes. Él no es un personaje que salió de la nada y que ambicionó la independencia. Él trabajó por años para muchos virreyes, para la corona española, y se dio cuenta que ya era hora de que él gobernara, de que él tuviera cierto protagonismo. Y Paul Cunningham no fue cualquier personaje, no fue un campesino, no fue un obrero, no fue un ganadero, él fue un médico. Recuerda que para la Universidad Nacional Federico Villarreal, Hipólito Unanue es considerado el padre de la medicina peruana. Tú que vas de repente a la Facultad de Medicina, quieres postular Medicina, Tecnología Médica, tu facultad se llama Facultad de Medicina Hipólito Unanue, se llama tu facultad. Luego también está José Baquijano y Carrillo y Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Vamos a verlos aquí. Precursores continentales. Hace referencia a aquellos precursores que buscaron la independencia de toda América y no solamente de una región. Ahí tenemos a Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, Francisco de Miranda, nuestro amigo venezolano, y Antonio Nariño y Pablo de Olavide. Siendo lo más importante posiblemente Juan Pablo Vizcardo Guzmán, Francisco de Miranda, y Antonio de Nariño. Entre los dos primeros se disputan la importancia más contundente. Luego hay precursores reformistas en el Perú y precursores separatistas. ¿Qué es un precursor reformista? ¿Qué es un precursor separatista? Un precursor reformista estaba de acuerdo que el Perú tenga una nueva forma de gobierno, que no sea el virreinato, pero que siga manteniendo relación con España, porque tenemos casi 200 o 300 años de mestizaje cultural. Recuerda que el virreinato hoy en día duró más tiempo que la República Peruana. Esto como Perú, como República tenemos 200 años. El virreinato duró 300 años. Entonces hubo un gran mestizaje. Por lo tanto, José Baquijano y Carrillo y otros más buscaron una forma de gobierno, pero no separándose de la corona española. Hoy en día, aunque no lo creas, existe una corriente española que busca nuevamente las relaciones con sus antiguas colonias. Ya ellos son los que promueven el famoso hispanismo, pero no tiene mucho, mucho ruido aquí en el Perú, pero sí en otros países como en México. Vemos a Fray Calixto de San José Tupac Inca, Toribio Rodríguez de Mendoza, José Baquijano y Carrillo. También tenemos a Hipólito Unanue, Mariano Alejo Álvarez. Bien, nuevamente acá te voy a repetir, los continentales, hace un momento, ambos son venezolanos, Vizcarra y Guzmán, Francisco de Miranda, y dentro del Perú ya destacan su amigo Hipólito Unanue como padre de la medicina, y también José Baquijano y Carrillo. Bien, pero hubieron otros personajes que decían que era importante que el Perú cambie la forma de gobierno y separado completamente de España. No querían nada con la metrópolis, no querían nada con la antigua corona. Y esos son los precursores separatistas. Tenemos a José Faustino Sánchez Carrión y José de la Ribabuena. Bien, ahí están los personajes más importantes con respecto a los pensamientos separatistas, reformistas y sudamericanos con respecto a la independencia de esta parte del mundo. Bien, hubieron otros más, claro, ¿no?, en Argentina, en Chile, en la misma Gran Colombia, pero estos son los que nos importan, los que más vienen en exámenes. Profesor, ¿por qué me pueden preguntar en un examen de admisión?
Sencillo, siempre hemos visto estos nombres. Por ejemplo, hemos visto el nombre de Hipólito Unanue y José Baquijano y Carrillo. Ellos son reformistas peruanos. Y los separatistas, los más bravos, ¿no? Los más radicales. José Faustino Sánchez Carrión y José de la Ribagüera. ¿Correcto? Ahora vamos a ver uno por uno, así que tranquilo. Hablemos de los precursores continentales, de los continentales, ¿sí? Tenemos a Juan Pablo Vizcarra Guzmán. Juan Pablo Vizcarra Guzmán fue el primer precursor ideológico del Perú y de América. Juan Pablo Vizcarra Guzmán nació en Pampacolca, provincia de Castilla, Arequipa, en Perú el 26 de junio de 1789. Luego va a morir en Londres. Bien, ingresó a la orden jesuita, los llamados Manos Armadas de Dios, y fue expulsado en 1767 junto con los demás miembros de su orden. En Inglaterra intentó conseguir ayuda para la rebelión de José Gabriel Condorcán y de Túpac Amaru. Oye, mira, Juan Pablo Vizcarra y Guzmán, podríamos mencionar, a ver, un segundito, chicos, me están ahí dando. Disculpen la interrupción. Oye, aquí. Bien, entonces tenemos aquí a Juan Pablo Vizcarra y Guzmán, quien ayudaría a la rebelión de Túpac Amaru. ¿Eh? Él escribiría, acá dice, en Inglaterra intentó conseguir ayuda a José Gabriel Condorcanqui y pasó a radicar a Italia. En este país escribió cartas a los españoles americanos, documento que justifica la independencia de América y propone que los criollos deben dirigirla. Bien, ahora lo anecdótico de esta carta a los españoles americanos es que es una carta escribida en francés. ¿No? Un poquito complicado, ¿no? Si tú vas a escribir una carta a los españoles, tiene que ser en español. ¿Por qué tendría que hacerlo en francés? Bueno, que hay muchas discusiones, ¿no? El año es aproximadamente 1791, año en el cual ya había estallado la Revolución Francesa. Entonces, Juan Pablo Vizcarra y Guzmán tenía, ¿no? Tenía esa influencia revolucionaria. ¿Sí? Juan Pablo Vizcarra y Guzmán, el autor de Carta a los Españoles Americanos. ¿Mm? Ahora vamos a partir de acá. Luego, Antonio Nariño, nació en Santa Fe de Bogotá el 9 de abril de 1765, Villa de Leyva, el 13 de diciembre de 1823, político y militar de destacada actuación en la independencia del Virreinato de Nueva Granada, Colombia. Tradujo al español el documento que sirvió para la base de la Revolución Francesa, documento que tradujo Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Recordemos que este documento se crea en la Revolución Francesa en el periodo de la monarquía.
Entonces, Antonio Nariño traduce los derechos del hombre y del ciudadano, y Juan Pablo Vizcardi Guzmán nos escribe Carta a los españoles americanos. Bien, ese es lo más importante de ambos. Otros precursores importantes tenemos aquí a Toribio Rodríguez de Mendoza. Él es de Chachapoyas. Como lo vemos en la imagen, es un mestizo. Un sacerdote educador español peruano, considerado el bacon del Perú, el maestro de los próceres. Fue rector del convictorio de San Carlos. Dice que desde estos claustros se difundieron las ideas liberales y reformistas de la Ilustración. Participó en las consideraciones de los carolinos. ¿Mm? Hipólito Unanue, ¿no? Como te decía, el padre de la medicina peruana. Nació en Arica, territorio que en aquel periodo correspondía al virreinato del Perú, el 13 de agosto de 1755 y murió en Cañete, aquí también en Perú. Médico e intelectual reformista moderado, consejero de virreyes como Abascal y Pezuela. Fue ministro de don José de San Martín y canciller de Simón Bolívar. Se desempeñó como secretario de la Sociedad Amantes del País y editor del Mercurio Peruano, que era un periódico de aquel tiempo. Además fue fundador de la Escuela de Medicina de San Fernando, la que está aquí en la Avenida Grau, en Barrios Altos. Hoy en día pertenece a la Universidad Mayor de San Marcos. Y participó en la conspiración de los fernandinos. Hipólito Unanue también hizo muchas obras, como por ejemplo crear los cementerios del Perú. Él fue el encargado de difundir la idea de la necesidad de tener cementerios, porque hasta 1800 aproximadamente, o 1790, en el Perú se acostumbraba mucho usar las iglesias, ¿no? Como lugares de descanso eterno, ¿no? Mandaban a los muertitos a las iglesias, en las famosas catacumbas. Tú pagabas dinero y te ponían en las catacumbas. Pero por la experiencia que había en Europa, y por Unanue deciden prohibir que ya no se pongan más estos cadáveres en las famosas catacumbas, porque eso traería pandemias o enfermedades. Por lo tanto, él gestiona, por ejemplo, el crear el cementerio de Trujillo, el cementerio El Ángel también, ¿no? Y el Prevístero Maestro. Bien, él es uno de los principales eh, promotores para crear estos cementerios. La Carta de los Españoles Americanos posiblemente sea uno de los documentos más importantes en todo este periodo, ¿no? Supuestamente es la que motiva a levantarse contra la tiranía europea. Pero recordemos que esto fue traído desde Europa, ¿no? Y lo anecdótico es que esto no lo leyó el pueblo, no lo leyeron los peruanos. Es más complicado pensar que lo leyeron los próceres, es muy complicado, ¿no? La carta se descubrió muchos años después de la independencia, que obviamente estaba aquí en América, pero no justamente en el Perú, sino sería difundida básicamente en Estados Unidos. Sin embargo, se le da la importancia debido al contenido y a la época, ¿no? Carta a los españoles americanos, documento escrito por el jesuita Juan Pablo Vizcardi Guzmán en 1791. En esta carta exhorta e insta a los criollos hispanoamericanos a independizarse de la corona española. Como te voy a repetir, lo anecdótico, lo raro es que estuvo en francés y no estuvo en español o castellano. ¿Qué decía esta carta? Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen aquí. La inmediación de cuarto siglo del establecimiento de nuestros antepasados en el Nuevo Mundo es una ocurrencia sumamente notable para que deje de interesar nuestra atención.
El descubrimiento de una parte tan grande de la Tierra es y será siempre para el género humano el acontecimiento más memorable de sus anales, más para nosotros que somos sus habitantes y para nuestros descendientes. Es un objeto de la más grande importancia. El nuevo mundo es nuestra patria y su historia es la nuestra, y en ella es que debemos examinar nuestra situación presente para determinarnos para ella, a tomar el partido necesario a la conservación de nuestros derechos propios y de nuestros sucesores. Los intereses de nuestro país no siendo los nuestros. Su buena o mala administración recae necesariamente sobre nosotros. Es evidente que a nosotros solo nos pertenece el derecho de ejercerla y por solo podemos llenar sus funciones con ventajas recíprocas de la patria y nosotros mismos. Bueno, aquí insta nuestro amigo Juan Pablo, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, ¿no? Nos insta, nos insiste, nos habla de la independencia, ¿no? O de que tenemos que dejar de depender de la metrópoli de España, de Europa. Vamos a sacar por aquí. Está como. Vamos a la siguiente diapositiva. Dejamos de compartir por aquí y no por allá. A ver. Ya vimos precursores. Vamos a los amigos próceres. Acá hay uno de los procesos más importantes que a nivel nacional se tienen que tener en lo alto, ¿no? ¿Qué diferencia entre un prócer y un precursor? Es la pregunta clásica. ¿Qué diferencia entre un precursor de independencia y un prócer? A ver, chicos, ¿quién me lo puede decir? ¿Alguien sabe la diferencia? ¿Cuál sería la diferencia, chicos? A ver, no, estamos aquí para no hay que torturarnos. Acá si sabemos bien, si no, igual aprendemos. Recuerda que el precursor es, primero, el precursor suelta ideas. Es el que piensa, el que maquina, el que da su tiempo y su sabiduría. Pero el prócer es el que da la vida. El prócer es el que lucha, ¿ya? Entonces, precursor es el que está adelantado a su tiempo, el que quiere cambiar las cosas. Precursor. Pero el prócer es el que toma las armas. Siempre recuerdo a Juan Santos Atahualpa, su historia es muy simpática. Casi, casi de leyenda, casi de ficción. Dicen que él no murió, dicen que él ascendió a los cielos, se fue a los cielos, así como Papalindo, como Jesús. Juan Santos Atahualpa, él es de la selva. Nació en 1710 en Cusco, en la parte de la ceja de selva. En,
en el Virreinato de Perú, en 1742 lideró una gran rebelión que buscaba la expulsión de los españoles y la restauración del Tahuantinsuyo. Logró controlar un extenso territorio de la selva central del Virreinato del Perú. Él hizo su rebelión en la zona llamada el Gran Pajatén. El Gran Pajatén. Si tienen tiempo por ahí, busca en YouTube, busca en internet la música, la canción del Gran Pajatén. Uy, es un tema lindísimo, el Gran Pajatén, que habla de la conmemoración, habla de la valentía, habla de estos hombres de la selva. Ya, entonces, el Gran Pajatén. Ahí Juan Santos Atahualpa comenzó su rebelión. Bien, pero creo que los españoles no le tomaron mucha importancia, porque eso justamente la selva. No pudieron, o sea, entraron a buscarlo y fue complicado, ¿no? Porque la selva siempre fue difícil para los españoles. Ellos preferían la sierra o la costa. Eso sí lo defendían bien. Luego está José Gabriel Condorcanqui Noguera. Nació el 19 de marzo, tuvo una gran solidaridad con los pobladores indígenas que sufrían la excesiva explotación de los españoles en las minas, obrajes y repartos. El 4 de noviembre de 1780 inició su gran rebelión anticolonial. Mira, 9 años antes de la Revolución Francesa, 1780, ya en Perú, un hombre como Tupac Amaru se rebela contra una monarquía absolutista. Ganó la batalla de Sangarará y estuvo a punto de tomar el Cusco, pero las fuerzas del virrey Jáuregui lo derrotaron en la batalla de Checacupé. Lo capturaron en Lenguí y lo descuartizaron el 18 de mayo de 1781. Bien, aquí hay algo controversial. Tupac Amaru II, descendiente de Manco Inca, los incas de Vilcabamba y de Huayna Cápac, luchó contra el virreinato, eso es correcto, pero no luchó por la explotación que sufrían los indios. Eso es una leyenda, eso es lo que pide el Estado, que sepamos, ¿no? Tupac Amaru peleó defendiendo a los peruanos. Eso es completamente falso. Tupac Amaru tuvo un solo motivo por el cual luchar, y fueron las reformas borbónicas. Tupac Amaru, al ser descendiente de un inca, mantenía grandes territorios a su dominio. Tupac Amaru trabajaba para el rey de España. Tupac Amaru tenía tierras en Puno, Cusco, el Alto Perú, Potosí. Tupac Amaru era un hombre multimillonario para la época. Era el único dueño de las herrerías, o sea, es decir, las herraduras para los caballos, para las mulas, todas eran de Tupac Amaru. Es como que si hoy en día sea el dueño de la Goodyear, un hombre muy importante económicamente. Pero las reformas borbónicas hacen que su negocio caiga, porque recortan el territorio del virreinato del Perú, creando nuevos virreinatos. Eso hace que Tupac Amaru se quede sin la riqueza que ostentaba. Y él pelea contra el virrey por su dinero, por su plata. Él no pelea por el Perú, porque nadie tenía idea que era el Perú. No había noción, no había un pensamiento de país, ¿correcto? Por lo tanto, por lo tanto, Tupac Amaru, si bien es cierto, es considerado un héroe, tenemos que recordarlo para el examen de admisión, ¿no? Pero no más. No hay que ir pensando que él fue el primero que luchó por los indios nativos. Mentira. Él era el dueño de muchas tierras y tenía muchos indios a su merced. Él les pagaba su mita, su obraje, ¿no? Y esa es una controversia muy bonita, al menos ya cuando ustedes chicos ingresen a la universidad. La escuela Villarrealita tiene una posición con Tupac Amaru como héroe. San Marcos lo destroza a Tupac Amaru. Ya cuando de repente alguno de ustedes postule educación, postule historia pura, literatura, ciencias sociales, y les toca ir a un congreso de estudiantes, van a ver las posiciones. Los sanmarquinos no comulgan con Tupac Amaru.
Era un indio más que trabajaba para los españoles. Para el villarrealino, vemos su importancia, porque si bien es cierto, él pelea por sus intereses también eran los intereses de los nativos, ¿no? Que era mantener el formato cubo, ¿no? El orden de que el altiplano, la zona andina, esté bajo el mando de un indio, ¿no? Un descendiente de Inca. Bien, ya bueno, es un tema de discusión. Lo más importante de Tupac Amaru con Juan Santos Atahualpa, que fueron los dos primeros indios que se rebelan contra la corona. Juan Santos Atahualpa en la selva y Tupac Amaru en la sierra. ¿Sí? ¿Qué te pueden preguntar en examen de admisión con respecto a Tupac Amaru, que es lo que ha venido? ¿A quién se enfrentó? Al virrey Jauregui. ¿Qué te preguntan en el examen de admisión con respecto a Juan Santos Atahualpa? ¿Qué ha venido? Ha venido dónde comienza su rebelión. Porque ¿dónde se revela? En la selva. En toda la selva. Pero te dije hace un momento, un lugar. A ver, ¿qué lugar? ¿En qué lugar comienza la rebelión de Juan Santos Atahualpa? A ver, ¿quién me lo podría decir? Leo el chat. A ver, chicos, el Gran Pajatén, el Gran Pajatén, ¿ya? El Gran Pajatén se llama la zona. Chicos, hasta ahí alguna pregunta, por favor. Es importante que participen. Si todo está claro, profe, todo claro y seguimos. ¿Me podrían ahí responder por el chat? Si todo está claro, me ponen ahí, profesor, todo claro y avanzamos. Nicole, amigo o amiga Lenovo, no sé quién eres. Igual, bienvenida a la academia. Raúl Dávalos, Jeremy Rivas, me escriben un mensaje, por favor, por el chat y me ponen si está todo claro. Listo, Álvaro, muchas gracias. Por favor, Jeremy Rivas, Ana María, gracias. Elías Dionisio, por favor, me mandas un mensajito. Gracias, Raúl. Sos grande, Raúl. Melanie Purin, gracias, Jeremy. Entonces, avanzamos, chicos. Perfecto. Gracias, Angie. Gracias, Angie, lo máximo. Acá tenemos, bueno, entre estos dos, te voy a decir la fija, ¿ya? Vamos a hablar, obviamente, de todo, de ellos. Pero ¿cuál es la fija con respecto a Francisco de Sela? ¿Qué te dice la Universidad de Villarreal con respecto a Francisco de Sela? Estoy convencido que muchos no han escuchado de él porque en el colegio ni se le nombra. Pero si tú vas, bueno, ya hemos ido como chicos de la academia a varios museos. En el Panteón de los Próceres del Parque Universitario él tiene su tumba, muy bonita. Francisco de Sela es un tacneño y fue el primer hombre en el Perú que gritó la independencia de nuestro país. Fue el primero que proclamó la independencia en Tacna, antes que don José de San Martín, antes que cualquiera, Francisco de Sela proclamó la independencia en Tacna. Bueno, después eso, ¿no? Le costaría mucho, ¿no? Porque no estábamos independientes todavía, pero él confió en las cartas que tenía con don José de San Martín, ¿no? Que lo iba a ayudar, pero lamentablemente don José de San Martín no pudo llegar al auxilio de Francisco de Sela. Él nace en Tacna, ¿ya? Dice aquí que llegó a tomar la ciudad de Tacna, pero lamentablemente sufrió un mal cerebral, ¿no? Cuenta que pudo ser un derrame y lo dejó postrado. Ante su enfermedad, el virreinato, los virreyes toman Tacna, retoman Tacna, y como ya estaba mal y su familia de Francisco de Sela era muy adinerada, le perdonaron la vida y sería juzgado y llevado a Chagrés. Chagrés es una provincia dentro de Panamá, y en Panamá va a morir Francisco de Sela, ¿no? Una historia un poco triste, ¿no? Hombre que proclama la independencia totalmente, al final muere postrado por un derrame.
Vamos por José Crespo y Castillo, él es de Huánuco. Se formó una junta de gobierno a la que plegaron algunos criollos, como José Crespo y Castillo, a quien asumió el mando, organizó, a un segundito, voy a mover esto, organizó a los rebeldes para enfrentar un contraataque realista y se distinguió como uno de los líderes de la rebelión de Huánuco. Murió estrangulado, murió estrangulado. ¿Ven la diferencia entre prócer y precursor? Ellos son próceres. El prócer muere, da la vida. Francisco de Sela, postrado, un mal cerebral, preso en Panamá. Crespo y Castillo, estrangulado por rebelarse. Túpac Amaru, decapitado. El único que salvó fue Juan Santos Atahualpa, ¿no? Que según las leyendas, porque son leyendas, llegó a la selva luego de ser derrotado por las tropas realistas y subió a los cielos. Subió a los cielos como si fuese Jesús Papalindo. Se fue hacia arriba. Y esto, bueno, se relaciona mucho con la educación que tuvo, porque Juan Santos Atahualpa sería educado por los jesuitas. Él hablaba español, hablaba aymara, hablaba quechua. Era un hombre preparado, era nativo, era un indio, pero muy bien preparado. Enrique Payerdel. Ah, ya, profe, ¿qué pasó con Francisco de Sela? O sea, Francisco de Sela tenía un plan. El plan era proclamar la independencia del sur del Perú, enfrentarse a las tropas españolas, mientras que don José San Martín llegaba por el norte de Argentina, cruzaba el Alto Perú y llegaba a Tacna. Pero el detalle fue que don José San Martín no es que no quiso venir, don José San Martín fue derrotado en el Alto Perú y no pudo llegar a Tacna. Don José San Martín pelea en el Alto Perú y pierde. Es por eso que luego él toma otra ruta. O sea, don José de San Martín cuando llega al Perú viene por Paracas, recuerda la bahía de Paracas en Ica, pero antes de Paracas pasó por Chile e independiza Chile. Pero su objetivo no era Chile, pues su objetivo era el Alto Perú. Pero en el Alto Perú pierde, no le quedó ninguna opción que irse por Chile e independizar. O sea, la independencia de Chile fue una mera casualidad. Hablemos de Francisco de Sena, bueno, ya hablamos de él y vimos que perdió. Enrique Payardel nació en 1775, Buenos Aires, fue un líder argentino que participó en las expediciones auxiliadoras al Alto Perú, en las guerras civiles durante el directorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata y que murió en 1815 ejecutado por haber colaborado durante el gobierno del director supremo Carlos María del Bear. Acá tenemos a Mateo Pumacagua, el traidor Mateo Pumacagua. Bien, de Mateo Pumacagua también, acá hay escuelas, ¿no? Aquí en San Marcos, uy, lo detestan a Pumacagua, en Villarreal lo defienden. ¿Y esto por qué? Es por su posición en la guerra de independencia. Pumacagua dicen que traicionó a Tupac Amaru. Pumacagua sería el traidor que vendió a sus hermanos indios. Pero eso si es que lo ves de manera simple, ¿no? Si tú analizas el meollo, Pumacagua luego pelea contra los españoles, él se rebela contra el virreinato, pero lo hace luego de traicionar a Tupac Amaru. Pero no es que lo haya traicionado, sino simplemente él no quería que Tupac Amaru sea el líder. Es como lo que pasó con Huáscar y Atahualpa. Los hermanos pelean por ver quién tenía el control del Tahuantinsuyo. Igual Mateo Pumacahua quería tener el control. Es por eso que se va a liar con los españoles, matan a Tupac Amaru, y luego de matar a Tupac Amaru, él toma el liderazgo de los nativos. ¿No? Es algo así, ¿no? Muy complejo, ¿no? Todo por su bendito poder. Y ahí vemos nuevamente que no existe la noción de país. O sea, ninguno pelea por su país, cada uno pelea por su conveniencia. Por eso que la independencia nos hace daño a nosotros los peruanos. El Perú no debió independizarse porque todos peleaban para sí mismos. Por eso que todos los presidentes en la República gobiernan para sí mismos, no para los peruanos. Antes de la independencia, si hubiera surgido un movimiento ideológico, filosófico, que concientizara a la nación peruana, hubiera sido otro el destino del país, posiblemente.
Pero no, la independencia se da por una lucha de conveniencias. ¿Por qué los criollos pelean contra los españoles? Porque no querían pagar impuestos, así de simple, a la corona española. No es que amaran al indio, ay, pobre indio, mira, no tiene derechos. No, mentira, porque el indio durante el virreinato tuvo derechos. Cuando comenzó la república se le quitan los derechos, comenzando con Simón Bolívar, que los esclavizó. ¿No? Aquí no hay una nación de país. La nación de país se ha ido masticando en el transcurso de la república. Es más, cuando don José de San Martín llegó al Perú, se arrepintió. Dijo, mejor me voy de acá. El Perú no está preparado para ser independiente. Por eso que don José de San Martín no propone un presidente, propone un rey. Dice, ¿sabe qué? Ya hice la independencia, hay que traer un monarca de Europa para que los gobierne. Que el Perú sea un reino, no puede ser una república, porque acá todos hablan por sí mismos, nadie habla por una nación. Un rey podría organizarlo, pero no le hicieron caso. ¿Bien? A ver, para terminar esta parte, Mateo Pumacahua nació el 22 de septiembre de 1740 en Cusco, participó contra la rebelión de Tupac Amaru, ahí está, rebelión contra Tupac Amaru. Sí, ojo, Tupac Amaru segundo, José Gabriel Condorcanqui. No te vayas a confundir con Tupac Amaru primero. Ya, él es hijo de Manco Inca y él es de Vilcabamba. Siguió siendo fiel a España, mira, Pumacahua, eh, hasta 1814. Se unió al movimiento de independencia de los hermanos José, Vicente y Mariano Angulo. Ellos son de Huánuco. Derrotó a los realistas en la batalla de Apacheta y tomó la ciudad de Arequipa. Pero poco después fue derrotado en la batalla de Humachiri. 6 días después lo capturaron y decapitaron, otro decapitado. Por eso es un prócer. Muy bien, muy bien. Chicos, esto es 100% Villarreal, ¿eh? 100% Villarreal. No te olvides, ahí me informan por interno, me están diciendo, profe, de las fijas, las fijas. Bien, estamos dando solamente la carnecita, no estoy profundizando porque eso no sería adecuado para tu examen de admisión. No falta nada para el examen de admisión. Recuerda que en la academia te vamos a dar también seminarios y si bien es cierto, el ciclo es virtual, tenemos las maratones presenciales. Cuando quieras, nos avisas, ¿sabes? Tenemos las maratones presenciales, maratones de amanecidas, también tenemos aquí en Alprevi, local en San Juan de Lurigancho, estación del tren Caja de Agua, la zona más segura de todo el Perú, Waterbox, Caja de Agua. Listo, hablemos de los hermanos José Vicente Mariano Angulo. Ellos se revelan en Cusco. José Angulo, minero, agricultor, fue proclamado capitán general de las armas de la patria y organizó 3 ejércitos rumbo a La Paz, Huamanga y Arequipa. Qué rico, guerras por todos lados, se quieren independizar, pero no van a poder, no van a poder, hasta ahí. Después de algunos triunfos iniciales, sus tropas fueron destruidas en la batalla de Humachiri. Trató de huir, pero fue capturado en Zurite. Fue ejecutado junto a sus hermanos en el Cusco. ¿Sus hermanos quiénes fueron? Vicente Angulo, Mariano Angulo. Vicente, agricultor y comerciante, estuvo en la victoria de la batalla de Apacheta y tomó la ciudad blanca, Arequipa. Siguió Pumacahua en la retirada hacia el Collao, hacia Puno. Lamentablemente fueron derrotados por el general Juan Ramírez. Luego Mariano Angulo, comerciante oficial de la milicia, fue nombrado comandante del cuartel general del Cusco y dirigió el asalto a la casa del coronel Domingo Astete. Él, bueno, encabezó una expedición hacia Bancay, pero fue emboscado, capturado y enviado al Cusco. Bien, esos son los próceres y precursores. La independencia del Perú, chicos, no se da solamente con ellos. Ellos son la antesala a lo que vendría después, que serían las corrientes libertadoras. Tenemos 2 corrientes libertadoras, la corriente libertadora del sur y la corriente libertadora del norte.
Bien, vamos ahí, entonces vamos a comenzar con la corriente libertadora del sur. Corriente libertadora del sur. Ya sabes, comprometido con tu ingreso, ¿ya? Vamos con las corrientes libertadoras. ¿Listo? Vamos a definir, ese es el cuadro típico, ¿no? Que nos enseñan desde pequeños en el colegio. Definamos, ¿no? Las corrientes libertadoras son dos campañas militares organizadas por los criollos de Hispanoamérica. ¿Qué es un criollo de Hispanoamérica? Son descendientes de españoles, pues ellos no tienen nada de indios. Hablamos que los que hacen independencia son básicamente descendientes de españoles que querían su autonomía económica. Estas campañas militares son contra la monarquía española, Borbona de Fernando VII. Estas campañas militares serían respaldadas por criollos de provincias y sectores populares. Bien, ¿quiénes apoyaban estas organizaciones de criollos? Menciona aquí, va a mencionar en esta zona que está respaldado por criollos de provincias, sectores populares y respaldado también por comerciantes de Lima como hacendados. O sea, había cierto apoyo, ¿no? Pero hasta ahí, hasta ahora no veo ninguna parte que diga apoyo de indios o de negros. Hasta ahora no hay. Y ellos son una muy buena cantidad de pobladores. El mundo entre 1815 y 1830. Hablamos que en Europa ya había pasado o estaba en trámite la Revolución Francesa. Bien, aquí en Europa había acabado la Revolución Francesa y se había formado la Santa Alianza, que era la unión de Rusia, Prusia y Austria para atacar cualquier conato, cualquier intento de una nueva revolución liberal. En Inglaterra, aquí en Inglaterra, se estaba dando la revolución industrial en todo su apogeo, en todo su apogeo. En Estados Unidos viene la doctrina Monroe, que lanza la frase América para los americanos y evitar la intervención europea en nuestro continente. En América del Sur destacan los personajes por el norte de Sudamérica, Simón Bolívar, y por el sur, en Argentina, Don José de San Martín. Es el contexto mundial. Te mencionaba que en el mundo, mientras que ocurrían las corrientes libertadoras, Europa pasaba por su revolución industrial, la invención de máquinas como la locomotora, barco a vapor, máquina a vapor, la máquina de estelar, la restauración de la Santa Alianza también en Europa. La Santa Alianza se crea como consecuencia de la Revolución Francesa, una revolución de corte liberal antimonárquico. Para que no vuelva a ocurrir una rebelión como la de Francia, se unen los países con monarquías para evitar cualquier tipo de nueva revolución.
Sin embargo, a pesar de la Santa Alianza, se van a formar dos revoluciones más, también en Francia, la Revolución Liberal de 1830 y la Revolución Liberal de 1847. Y la doctrina Monroe, ¿bien? América para los americanos. ¿Cuáles fueron las causas de la guerra de independencia? A ver, ¿por qué se pelea por la independencia? ¿Lo saben, chicos? No lo saben. Primero, en las causas económicas vemos el incremento de impuestos virreinales afectaron un sector de criollos de las colonias americanas. El monopolio comercial español impide la libertad de comercio de los criollos con otros países. Hubieron causas sociales también. La masa popular, las masas populares, podemos decir criollos, indios, mestizos, participaban como tropas del bando independentista contra la explotación virreinal de españoles y criollos. Bien, luego la causa política, restricción a los criollos de acceder a altos cargos. Bien, esto es básicamente el principal motivo. No permitieron que los criollos accedan a altos cargos. Por ejemplo, el virrey en América, al ser el virreinato, no podría ser de origen americano, tendría que ser de origen español 100%. Y todo el entorno del virrey tenía que ser español. Es uno de los motivos. Creo que es la principal causa de esas guerras de independencia. Bien, la causa social no es tanto, porque la sociedad no tenía conciencia de lo que pasaba. Bien, en lo ideológico vemos una influencia de la ilustración en los proyectos políticos de los criollos americanos, ideas que serían desarrollados en las llamadas logias. En el Perú llegan logias, a América llegan logias, que son cofradías, grupos cerrados de filósofos, burgueses, de gente que estaba iluminada con el movimiento de la Ilustración. Y vemos por ahí, por ejemplo, la Gran Logia Lautaro, que es básicamente una rama de la logia masónica. La logia Lautaro es donde participa don José de San Martín y que luego también participaría Simón Bolívar, pero Bolívar ya pertenecía a otra logia, que era la Gran Logia Americana, ¿bien? Mientras que la logia Lautaro proponía un proyecto de monarquía constitucional, la logia americana pretendía tener una federación de repúblicas. Don José de San Martín quería que Don José de San Martín quería que en el Perú se instaure una monarquía constitucional, mientras que Simón Bolívar quería que en el Perú y en toda América se instalen federaciones donde él era la máxima autoridad. ¿Cuáles son los antecedentes para la independencia? Las reformas borbónicas serían las más importantes, donde el virreinato del Perú pierde, ¿no? Pierde eh, territorio. El virreinato del Perú en un inicio sería, por aquí, nuestro virreinato sería todo esto. Esto es el virreinato del Perú. Todo, ¿bien? Pero las reformas nos van a quitar, bueno, van a dividir el territorio para un mejor control. Y el Perú tendría ya esta forma. ¿Bien? Y es aquí donde le quitan el territorio de Tupac Amaru, por eso es que pelea. Bien, en América se crearía, aparte del virreinato del Perú,
Está el virreinato del Río de la Plata y el virreinato de Nueva Granada. Son tres virreinatos. Luego existían las capitanías más importantes, serían la Capitanía General de Chile y la Capitanía General de Venezuela. ¿Bien? Las Guyanas no, esto corresponde a los ingleses y dominios de Portugal, obviamente, a los portugueses. ¿Bien? Aquí no existía ni Paraguay, no existía ni Uruguay, no existía ni siquiera Bolivia. ¿Bien? Bien. Además de ver estas juntas de gobierno, aquí en América, cuando Napoleón Bonaparte toma poder de España, saca al rey, eh, España quería un apoyo, ¿no?, de parte de sus colonias. ¿Y qué hacen las colonias? Crean las juntas de gobierno. ¿Qué son las juntas de gobierno? Eran movimientos de apoyo al rey, que saldrían desde Nueva Granada, del Perú, del Río de la Plata. Pero en vez de mostrar el apoyo al rey debido a la invasión napoleónica, lo último que pensaron fue apoyar al rey, sino lo primero que pensaron es aprovechemos que el rey de España está siendo atacado. ¿Para qué? Para que nuestros territorios se independicen. Entonces le debemos a Napoleón bastante, ¿eh? Porque si Napoleón no hubiera invadido España, no hubiéramos podido posiblemente independizarnos, ¿no? Antecedentes, antecedentes. ¿Qué pasó aquí? Vamos a ver acá. En Europa, las guerras napoleónicas. ¿Qué pasó antes de su independencia? Para que el Perú se independice de España, España tuvo que tener problemas, y problemas fuertes. El problema más fuerte que tuvo fue justamente este, la invasión napoleónica. Napoleón Bonaparte invade y deja en España a su hermano. Su hermano se llamó José Bonaparte, llamado también Pepe Botella. ¿Bien? José Bonaparte se queda como rey de España. Se crea la Corte de Cádiz. Dice aquí, tuvo el encargo de elaborar la Constitución de 1812 por la que establece libertades para españoles y criollos. Las juntas de América o juntas de gobierno. Definición, son gobiernos organizados por la élite criolla de los cabildos coloniales, reemplazando a su respectivo virrey o audiencia. Juntas de Caracas, Bogotá, Quito, La Paz, Santiago y Buenos Aires. ¿Qué pasó en el Perú? Mientras que Napoleón invadía España, se dan las conspiraciones criollas, rebeliones criollas, aparece mi amigo Francisco de Sela, él era criollo, en Huánuco, Juan José Castillo y Crespo, y en Cusco, los hermanos Angulo y Mateo Pumacagua. Esos antecedentes de lo que ocurriría antes de la llegada de don José de San Martín. ¿Bien? Antes de la llegada de don José de San Martín. Vemos la corriente libertadora del sur, primer Congreso del Perú y corriente libertadora del norte. En la corriente libertadora del sur vemos a don José de San Martín. Él tenía el proyecto de la monarquía constitucional. Tenemos el primer congreso dirigido por Francisco Javier de Luna Pizarro, el que quería una república liberal, y el señor Simón Bolívar, que buscaba una federación de repúblicas. ¿Sí? Federación de repúblicas. Hablemos de don José de San Martín y su corriente libertadora del sur.
A ver, mira, mira aquí, qué bonito, este gráfico nos ayuda bastante. Chicos, hasta ahí, por favor, si tuvieran alguna pregunta, alguna duda, háganme saber, me escriben por el chat, por favor, por el chat. Los leo, los veo. Bien, chicos. A ver, a ver. Todo claro, ¿no, jóvenes? Y todo, pero avanzamos, pues. Mira, la Corriente Libertadora del Sur fue organizada por criollos argentinos. A los argentinos le llaman argentinos porque aquí está el Río de la Plata, y la plata en el estado químico se llama argenta. Argenta es plata. Y si vives en el Río de la Plata, es un argentino. ¿Bien? Los argentinos obviamente eran argentinos y uruguayos, porque existían el Río de la Plata, o los argentinos de Buenos Aires y argentinos de Montevideo. ¿Ya? Ya luego se independiza Montevideo. Mira, esta parte de la independencia, mira, los argentinos querían venir al Perú por el Alto Perú, pero aquí son derrotados. Don José de San Martín no pudo llegar por acá. Entonces no le quedó otra que pasar por la cordillera. Los independiza a mis amigos los chilenos, los que viven en este país en forma de una tripa, los independiza y de Chile salen hacia, uy, esta fecha está mal, es aquí, hacia Paracas. ¿Bien? ¿Quién lo dirigió? Don José de San Martín. En el Congreso de Tucumán hubo una asamblea de criollos argentinos que deciden financiar a don José de San Martín. El objetivo era recuperar el Alto Perú y establecer una república en el Perú. ¿Por qué lo hace don José de San Martín? ¿Porque era bueno? No, no era bueno, sino porque el Perú era una amenaza para Buenos Aires, porque aquí estaban los españoles y era necesario independizar el Perú. El proyecto de San Martín era una monarquía constitucional. Él buscaba que venga un rey de Europa y él propuso en un inicio nada más y nada menos que al famoso Napoleón Bonaparte, que había perdido la batalla de Waterloo, y para que no lo maten, bueno, don José San Martín, que tenía amistad con él, decide buscar la forma de ayudarlo, ¿no? Y propone su nombre. Primero lo propuso para Argentina, fue rechazado, lo propone luego para el Perú y también fue rechazado. Bien, vamos a ver la campaña de San Martín en Chile. La independencia de Chile. El objetivo era independizar a los criollos chilenos del dominio de los comerciantes de Lima. Habían dos bandos, el ejército de don José de San Martín contra el ejército de Mariano Osorio. Don José San Martín fue financiado por comerciantes de Buenos Aires y por ahí con ayudantes también de Valparaíso, mientras que Mariano Osorio financiado por comerciantes de Lima. La consecuencia, se declara la independencia de Chile en 1818. El gobierno fue dirigido por Bernardo O'Higgins. Bernardo O'Higgins. Y Chile, desde ahí, financia la independencia del Perú. ¿Cuáles son las batallas? Esto viene de examen de admisión. Esto, si tuvieras ahí donde apuntar, es importante estas tres batallas. Así como en la independencia de Estados Unidos hay tres batallas, en la independencia de Chile también hay tres batallas. Tienes Chacabuco, Cancha Rayada y Maipú. Chacabuco, Cancha Rayada y Maipú. ¿Sí? ¿Lo tienes claro? Avanzamos. Una vez independizado Chile, nuestro país vecino del sur, la Tripa, viene una campaña marítima
para ir rumbo al Perú. Veamos la campaña marítima. Campaña marítima. Objetivo chileno, dar fin al dominio del comercio en el Callao. El Callao era demasiado dominante. Thomas Cochrane, él era holandés, almirante, perdón, escocés, contratado por el gobierno chileno, se va rumbo al Callao. Hay aquí dos expediciones. Recorre la costa del Perú haciendo propaganda de la independencia, llevando volantes, panfletos, hablando de independencia. Y el segundo establece el bloqueo marítimo al puerto del Callao. Al puerto del Callao. Consecuencias: fin del dominio comercial del Callao sobre Valparaíso. Cochrane, el escocés, transporta las tropas de San Martín hacia el Perú. Cochrane iría hacia el norte, también iría hacia el sur. Bien, expediciones de Cochrane, vemos de Valparaíso hacia Tumbes, Piura y hacia Lima e Ica. Campaña en el Perú, desembarco en Paracas. Don José de San Martín establece su cuartel general en Pisco. El objetivo de San Martín no era pelear, era llegar a un acuerdo hablado con el virrey Pezuela. Se da la conferencia de Miraflores, donde asiste representando al virrey Pezuela el médico Hipólito Unanue, mientras que por don José de San Martín, Juan García del Río. Hipólito Unanue propone seguir con la Constitución de 1812, donde se rinde lealtad a la corona de España. Y Juan García de Río propone la monarquía constitucional. Resultado, no se ponen de acuerdo ninguno de los dos. Por ejemplo, perdón, no hay que olvidar que don José de San Martín sale de Valparaíso y llega al puerto a la bahía de Paracas, donde tiene este famoso sueño, ¿no? Donde se crearía la bandera del Perú. Viene la campaña en el Perú, hay una expedición a los Andes dirigido por Álvarez de Arenales, quien se enfrenta a don José de San Martín. El objetivo de Arenales era conseguir la adhesión y el apoyo indio, mientras que lo que buscaba don José de San Martín era acercarse a la capital. Bien. Viene el motín de Asnapuquio. ¿Qué es el motín de Asnapuquio? A ver, el motín de Napuquio es el cambio del virrey, a la fuerza. Bien, causa del motín contra Pezuela. El virrey hasta ahí era Pezuela. Constante fracaso frente a las acciones de San Martín. El nuevo virrey del Perú era José de la Serna, quien a su vez es el último virrey del Perú. El protectorado de don José de San Martín. Definición: es un gobierno provisional de San Martín en Lima. A ver. El objetivo: establecer condiciones para la monarquía en el Perú y tener un estatuto provisional de legalidad al protectorado de San Martín, donde crea 3 ministerios: el Ministerio de Hacienda, de Guerra y de Recursos del Ejército.
Bien, tenemos el Ministerio de Hacienda con Hipólito Unanue, quien pasa del bando realista al bando independentista. El Ministerio de Guerra con Bernardo de Montagudo y Juan García del Río. Obras de don José de San Martín. En lo económico, ¿qué es lo que nos da don José de San Martín? Lo más importante. Préstamos del capital británico dejando de lado al español. Ley de libre comercio le da fin al monopolio español para hacer comercio con Inglaterra. El objetivo es abrir el mercado peruano al comercio británico o inglés. En lo social, elimina el tributo indígena para tener la adhesión, ¿no? Para que los indios lo apoyen a él. Luego hay una ley de vientres, es la más recordada de todas, en la cual decía que si tú nacías después de 1821 y tus padres eran esclavos, tú ya no eras esclavo porque el Perú es un país libre. Pero luego llega Simón Bolívar y anula la ley de vientres, ¿ya? Objetivo era obtener respaldo social sin perjudicar a la élite de Lima. En lo político, Misión García de Río gestiona la avenida de un rey para el Perú. Misión García de Río buscan un rey para el Perú y no lo van a encontrar. Se crea la Orden del Sol, que es ese escudo. Bien, este escudo fue creado por el sobrino de Tupac Amaru II. Él vivía en Argentina y era artesano. Bien, ¿cuál fue el objetivo político? Establecer la monarquía sustentada en una corte de nobles. En lo ideológico, la sociedad patriótica, debate ideológico entre monarquistas y republicanos. El objetivo era ganar un respaldo de la monarquía en el Perú. Don José San Martín estaba convencido, chicos, de que no se podía independizar el Perú y tener una república si es que los mismos peruanos no se gobernaban y ninguno quería gobernarse. Es por eso que a la salida de don José San Martín, la primera forma de gobierno de los presidentes es un militarismo. Gobiernan los militares. Todos aquellos que pelearon contra los españoles se sentían con el derecho de gobernar. Independencia de Quito. El protectorado de don José de San Martín envía tropas hacia el norte, al mando de Andrés de Santa Cruz. El objetivo fue apoyar las tropas de Bolívar en la lucha contra los realistas para lograr la independencia de Quito. ¿Bien? Tropa de Santa Cruz, San Martín llega y finalmente se independiza. Viene un debate sobre la forma de gobierno en el Perú. Salieron pensadores republicanos y pensadores monarquistas. Los republicanos proponen una república representativa. El hombre más destacado aquí fue Faustino Sánchez Carrión. Él tenía un periódico llamado La Abeja Republicana. Los argumentos de Faustino Sánchez Carrión es la existencia de un parlamento que represente a los ciudadanos y permita superar el obstáculo geográfico, mientras que los monarquistas fueron liderados por Bernardo de Monteagudo. Él tenía el periódico Sol del Perú. Argumenta que la monarquía pretende evitar que las diferencias entre grupos sociales y castas originen una guerra civil. Viene la famosa entrevista de Guayaquil entre don José de San Martín y Simón Bolívar. ¿Cuáles fueron los temas tratados entre ambos? Tienen el apoyo militar de Bolívar a San Martín, posesión de la provincia de Guayaquil, recién independizada, y la forma de gobierno para el Perú. El resultado sería que nunca se pusieron de acuerdo en ningún tema, en ninguno solo, ni en el apoyo militar, ni en la posesión de Guayaquil, y tampoco en la forma de gobierno para el Perú. Don José de San Martín no acepta una solución militar, negándose
a atacar a la Serna. No quería atacar a los virreyes, don José de San Martín. Sin embargo, ve la posibilidad de relevarlo del mando al virrey. Prevalecen las posturas republicanas de Bolívar. Entonces, Bolívar, como independiza Guayaquil, lo primero que hace es quitarle el territorio al Perú y hacerlo parte de lo que él llamaría la Gran Colombia. Una vez que don José San Martín se establece y habla con los criollos del Perú, él les advierte que tiene que irse, porque él es argentino, no es peruano, se tiene que ir a su país. Pero para eso tiene que dejar un cimiento, ¿no? Ordenado, y crea el primer Congreso peruano. ¿Quién convoca el primer Congreso? Don José San Martín, y lo dirige el sacerdote Francisco Javier de Luna Pizarro, como primer presidente del Congreso. La característica del primer Congreso, bien, característica del primer Congreso. Los integrantes del Congreso fueron miembros del sector criollo, de Lima y provincia. Los profesionales de los congresistas evidencian su pertenencia a un sector social privilegiado. La mayoría de congresistas serían abogados y sacerdotes. Primer Congreso del Perú. Ya hablamos que el Perú está independiente. Primer Congreso del Perú. Obras del primer Congreso. En lo económico recibe un préstamo gestionado en el protectorado. En lo social se eliminan los títulos de nobleza. En lo político nombra una junta de gobierno, es decir, un poder ejecutivo, formado por José de la Mar y Manuel Salazar. En 1823 vemos a Felipe Alvarado, que crea la primera constitución. Y se establece una república de orden liberal, con tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, teniendo mayor influencia el Parlamento. Hay un debate entre presidencialismo y parlamentarismo, ¿no? Y eso ocurre hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy se siguen peleando el Congreso y el Ejecutivo, es algo de nunca acabar. Es unitaria, todas las regiones del país obedecen a un poder central y es antiesclavista. Antiesclavista, ¿bien? No estaban de acuerdo con los esclavos en este periodo. Bien, una vez que ya estaba más establecido el Perú, más tranquilo, don José San Martín tiene que irse, vienen las campañas de puertos intermedios, que consistían en derrotar a los últimos españoles dentro del Perú. ¿Quiénes van a dirigir estas campañas de puertos intermedios? Va a ser dirigido por una junta gubernamental, con el líder Lamar. Bien, el Perú tuvo hasta ese momento tres ejércitos, uno en Jauja, otro en Arica, otro en el Alto Perú. Estos tres ejércitos atacan a la Serna en el Cusco. Resultado es que las tropas de don José San Martín no lo apoyarían y el virrey La Serna derrota al ejército de la Junta Gubernativa en Moquegua. Se viene el motín de Balconcillo, fracaso de la primera campaña y un golpe de Estado a la Junta Gubernativa. Riva Agüero se nombra presidente del Perú. Bien, entonces surge el primer presidente del Perú al ver que la Junta de Gobierno, liderado por Lamar, no tuvo resultados contundentes. Entonces, Riva Agüero es el primer presidente del Perú y recuerda que el primer presidente del Perú lo hace o llega al poder mediante un golpe de Estado. Entonces, ¿cómo se inicia la República Peruana?
un golpe de Estado. Como consecuencia, 200 años de inestabilidad política. Hasta el día de hoy, el Perú no es estable en su poder ejecutivo. Veamos, ¿dirigido por quién? ¿Quién dirige la segunda campaña de puertos intermedios, luego de la primera derrota? Ahora está el presidente, pues el nuevo presidente Rivagüero, apoyado por Sucre, ¿no? Amigo enviado por Bolívar. Ahora hacen dos ejércitos, uno por Arica y uno por Mollendo, que es Moquegua, y atacan a la Serna en Cusco. Resultados, Sucre se queda en Mollendo y no va al Cusco. Mejor dicho, traición a Rivagüero. El ejército peruano es derrotado por la Serna. Riva Agüero es destituido por el Congreso que nombra a Torre Tagle como presidente. Comienza el Perú con un caos político, porque el Perú, ni bien comienza su etapa republicana, ya tuvo un golpe de Estado y de inmediato el Perú tiene ahora dos presidentes. Uno desde Lima, Torre Tagle, y otro desde Trujillo con Rivagüero. El Congreso, por sugerencia de Sucre, autoriza la llegada de Simón Bolívar, para que ponga orden, ¿no? Está matando aquí los propios peruanos. Y a la llegada de Bolívar, vamos a conocerlo como la corriente libertadora del norte. Vamos a compartir ahorita. Ahí está. Veamos la corriente libertadora del norte. ¿Quién dirige la corriente libertadora del norte? Venía desde Caracas, es el señor Simón Bolívar. Financiamiento de la expedición. ¿Quién financia la expedición del norte? La élite criolla de la Gran Colombia y el capitalismo británico. ¿Cuál fue el proyecto de Bolívar? Formación de una federación de repúblicas que asegure la independencia de Hispanoamérica. Antecedentes, vemos la Junta de Gobierno de Caracas, primer intento de independencia, derrotado por los realistas, la Carta de Jamaica. Bolívar consigue financiamiento de comerciantes ingleses. Recordemos que Jamaica es el primer país que se independiza de toda América. El primer país que se independiza en América es Jamaica, no se olviden. Luego, vienen las primeras expediciones, liberal, dominio español, se libera Bogotá, Caracas, Quito. Viene el Congreso de Angostura, se funda la Gran Colombia, que tiene como base una federación. La Gran Colombia tendría como bandera, la que conocemos, ¿no? Amarillo, rojo y azul, y es la que representa hoy en día a Colombia, Venezuela y Ecuador. Son básicamente la misma bandera. Viene la comisión Faustino Sánchez Carrión y el señor Olmedo. El Congreso peruano tenía problemas que enfrentar. Primero, la derrota en la campaña a puertos intermedios. Luego, solución al caos político. Autorizan el ingreso de Bolívar al Perú, sugerido por Sucre. Esto es algo que Faustino Sánchez Carrión no estaría de acuerdo. Faustino Sánchez Carrión se enfrenta a este ingreso de Bolívar. Hay una oposición de Rivagüero y se refuerza el señor Lacerda. Entonces, la llegada de Bolívar es una llegada con la cual el Perú no se encontraba estable, ni política, ni social, ni económica. La inestabilidad peruana
traería como consecuencia la llegada del señor Simón Bolívar, que dentro de todo lo malo, podríamos decir que él ayudó a terminar el proceso de independencia que ya se estaba dando, que se inició con los próceres y precursores. Simón Bolívar daría fin a esta carrera independentista. Cuando Bolívar llega, encuentra un país en caos. Habían dos presidentes, uno era Torre Tagle y otro era Ribagüero. Bolívar propone el fidelismo de la élite limeña. Lamentablemente, la gente de alto poder económico seguía apoyando al virrey. Era normal, querían mantener su estatus. El virrey permanecía en el Cusco. La Serna mantenía un poder económico, social y político desde el Cusco a todo el Perú, sobre todo en la parte sur, ¿no? Ayacucho, Cusco, Puno, Arequipa, Tacna. Todos le rendían tributos al gobierno de la Serna en Cusco. Bolívar tomaría entonces medidas económicas para recaudar recursos para la guerra que vendría contra la Serna. Se restablece el tributo indígena o contribución personal, hay una confiscación de recursos de propietarios criollos y de la iglesia. Se recluta de manera forzada a la masa indígena y hay medidas políticas, ¿no? Se acepta el cargo de dictador otorgada por el Congreso peruano. Es decir, el Congreso permite que Simón Bolívar se autoproclame dictador del Perú, y no un dictador por un año, sino un dictador vitalicio. Significa que era propietario del Perú de por vida. Eso se aceptó. Vendrían las campañas en la Sierra del Perú, la batalla de Junín y Ayacucho, que a su vez van a darle fin al proceso de independencia y sellar la república en nuestro país. La batalla de Junín y Ayacucho hay victoria de los patriotas en base a un ejército indígena. Se firma la capitulación de Ayacucho, donde el virrey de Serna lo firma y Sucre también. Establece un pago de deuda de guerra del Perú a España y se da el respeto a la propiedad española. Se da la creación de Bolivia. Sucre marcha hacia el Alto Perú, superándolo políticamente con apoyo de la élite altiplánica. Y Sucre, con algunos nobles del Alto Perú, deciden separarse y hacer su propio país. Se crea el país de Bolivia. ¿Cuál fue el proyecto de Bolívar? ¿Cuál fue el proyecto de Bolívar para América? Bien, ahí está. ¿Cuál era el proyecto de Bolívar? Proyecto de Bolívar, ¿ah? Proyecto político. O sea, Bolívar no quería solamente un pedacito de Venezuela, él quería toda Sudamérica. ¿Cuál fue el Congreso? ¿Cuál fue el proyecto de Bolívar plasmado en el Congreso de Panamá? Él define el proyecto de Unión Confederal de la República de Hispanoamérica, donde él era el único líder. El objetivo era mantener la independencia de Hispanoamérica frente a la Santa Alianza y la doctrina Monroe. ¿Por qué tenía miedo a la Santa Alianza? Porque la Santa Alianza venía de Europa y quería invadir América, posiblemente.
Y la doctrina Monroe, con el floro de América para los americanos, en realidad era América para Estados Unidos. Causas del fracaso del proyecto de Bolívar. Insistencia de Chile, Argentina y Bolivia, quienes disputan entre la Gran Colombia y México. ¿Bien? Formación de una confederación de países. ¿Qué significa? Defensa militar mutua frente a otras potencias, participación de todos los miembros de los tratos con países potencia. Bien, ese era el proyecto de Bolívar. De repente, una de las ambiciones que tuvo un poquito mayor de aceptación por parte de los americanos sería esta Federación de los Andes. Bien, Federación de los Andes. De repente, el proyecto más viable que tuvo Bolívar, que fue la unión de tres países, la Gran Colombia, Perú y Bolivia, controlada políticamente por Bolívar. Se elabora la Constitución de 1826, en la cual vemos que es vitalicia de por vida. Establece la división de tres poderes con primacía del Ejecutivo, donde Bolívar sería la cabeza. Causa del fracaso, oposición a las ideas liberales de Bolívar por parte de los criollos, divisionismo de la Gran Colombia. Vemos que la Gran Colombia termina dividiéndose en los tres países que ya conocemos actualmente, ¿no? Y que llevan casi la misma bandera. Estos países serían, por un lado, Ecuador, Colombia, bueno, Colombia está por acá, y Venezuela. Bien, ahí tenemos los tres países que salieron de la Gran Colombia, ¿no? Bueno, Bolivia, luego con la guerra con Chile, perdería este territorio, y también Argentina le quitaría el territorio. Bolivia no es tan chiquito, ¿no? Tiene un tamaño importante. Y eso sería lo más importante con respecto a su plan de proyecto de Bolívar. ¿Quién era Monroe? ¿Quién era Monroe? La doctrina Monroe pone una posición diplomática de Estados Unidos, se opone a la intervención de Santa Alianza en América del Sur y apoyo a los países que se independizan, ¿no? Económicamente. Él estuvo en contra de la Santa Alianza. La Santa Alianza era muy peligrosa porque tenía como cabezas a los gobernantes o reyes de Rusia, Prusia, Austria, quienes querían expandirse hacia América y quedarse con el territorio de los españoles. O sea, también fue una amenaza. Bien, entonces eso sería lo más importante con respecto a los próceres y precursores de la independencia. ¿Y chicos?